entonces para grabar. Ok, estamos grabando. Bienvenidos. Tanto tiempo que no los veía, chiquillos. Hace como 15 minutos que no los veía. Cualquier cantidad de tiempo. Bien, vamos a empezar entonces con esta otra mira, están las palabras ya se me confunden. Asignatura, ¿cierto? Gestión de bienestar. Y vamos a trabajar de la misma forma como trabajamos en la asignatura anterior, y creativamente es la misma tarea, pero con conceptos ciertos de bienestar. Vamos a empezar pasando la lista. Espérenme un poquito que voy a compartir. ¿Dónde están? Están aquí. ¿Ven, verdad? Sí, profe. Sí se ve. Ya, Sí. Sí. Mitzi Abarca. Presente, profe. Yaril Acuña. Presente. Anaín Anaín. Águila. Águila. Aquí, profe. Guadalupe. ¿La Guadalupe está? Estaba en la otra clase. Presente. Ya, Pamela Bravo. Acá, profe. Perfecto, Nicole Bugueño. ¿Quién dijo acá? Yo, profe, Pamela Bravo. Ya, perfecto. Presente. La Nicole Guadalupe Baeza Bugueño. ya llegó, profesora. Guadalupe, estamos listas con la Guadalupe. Nicole Bugueño. Yesenia Celis. Daniela Cepeda. Presente. Sabrina Cerda. Sabrina. Se fue a acostar la Sabrina. Raúl Chaparro. Presente. Ricardo Chávez. Sabrina ayer comentó que había ido a urgencia en la clase anterior. Yo no he hablado con ella, no sé si alguien más sabe algo, pero se lo informo porque como anteriormente parece que también estaba ausente, pero ella estaba en la posta ayer. No, Tavi, ella estuvo en la clase anterior, profesora, pero es que tuvo problemas con el internet. Ahora, lo escribí en el grupo de WhatsApp que tuvo problemas con el internet. Pero Ok. no, ya está bien lo de ayer, ya pasó ese tema. Pero ahora estuvo en la clase anterior, pero ahora se le cayó en internet. Ya, ok. Ricardo Chávez. Erika Córdoba. Claudia Díaz. Presente, profesora. Cris Fuentes. Presente, profesora. Claudia Díaz y Erika Córdoba. ¿Quién? Claudia Díaz y Erika Córdoba, que contestamos las dos al mismo tiempo. Ya, perfecto. Presente las dos. Rocío Galdames. Presente. Dice Claudia. presente, profesora, por si acaso. ¿Quién es por si acaso? La casa parece que cuesta 3. Me permite tragar peces más grandes. La ¿Quién Erika, dijo? profesora, fue Erika. Erika Córdoba, que parece que no me escuchó. Ah, ya, perfecto. Estamos bien, estás presente. Claudia Gatica. Presente, profesora. Waldo Gatica. Aquí. Joaquín González. Profe, él habla por el chat del grupo y dice que puede ingresar. No puede O sea, ingresar. está hablando en el WhatsApp de nosotros y dice que no puede ingresar a la sala. Qué raro. El link es Dice el mismo que a para él le todos. aparece un mensaje que usted debe colocar aceptar, dice él. Pero es que yo no tengo esa aceptación, porque si no le saldría a todos ustedes. Entonces yo creo que es el computador de él. ¿Ya? A lo mejor Ya, se yo le estoy metió con otro avisando. link. Ya, profe, gracias. Paola González. Aquí estoy. Jocelyn González. Aquí estoy. Karen González. ¿La Karen? No está. Beatriz. No, profe, no está. Beatriz Guerra. Presente. Maximiliano Guzmán. Presente, profesora. Camila Jiménez. ¿Camila? No está. Walter Lagos.
Presente, profe. Ira Lara. Aquí. Daniel Leiva. Presente. Flor Mañodes. Presente. Kaila Muñoz. Presente. Ámbar Olivos. Presente. José Parada. José estaba. Ahora no Presente. está. Presente. Ok. Macarena Pino. Macarena. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. Aquí. Cristina Sarabia. Presente. Ana Tegler. Presente, profesora. La Tessier está. Sí, profesora. Dania Valdés. Presente. Catherine Valdés. Rico. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth Valenzuela. Presente. Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Georgina Vega. Presente. Oh. Camila Vergara. Ok, estamos. Tenemos la Nicole Bulleño, no está. La Yesenia Celis tampoco. Sabrina Cerda tampoco. Ricardo Chávez tampoco. La Karen González tampoco. La Camila Jiménez tampoco. Y La Sabrina está, profe. la Justo Sabrina ahí. está. Sí, recién llegó, que recién me había escrito que estaba Presente, con profe. problema otra vez. Ya, la Sabrina Cerda, perfecto. Pucha. Chao. Ya, listo, ahí está presente. Me va a poner ausente. No. Y la Macarena Pino, 32, tampoco está. Y por último la... Profe, estoy 44. presente. ¿Quién? ¿Macarena? ¿Es la Macarena Pino? No, profe, la Sabrina que le estaba hablando. Ya. La Sabrina. Chiquillos, pero yo no les reconozco la voz, pues me tienen que decir yo tal, cual. ¿Ya? Ya, la Sabrina quedó presente, así que no hay problema. Ahí está, la número 9, Sabrina Cerda. Listo, estamos entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40. Ya, perfecto. Listo. Estábamos listos con la asistencia. Seguimos con la maratón. Entonces estamos en Bienestar 2, semana 1. Ven el aula, ¿verdad? Profe. Ok. Sí. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a abrir el PPT entonces, que no sé si lo están viendo, pero lo voy a compartir de nuevo. Espérenme un poquito. Ahí está. Ahí sí. Bien. Sí, Vamos a ver entonces, compensando con la unidad número 1, ¿cierto? Bienestar laboral. Bien, vamos a primero reconocer esta ficha y ustedes me van a decir, ¿qué será esto? ¿Bienestar o estar bien? Recibo preguntas, recibo respuestas. ¿Qué es lo que representa la imagen, dice usted? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es lo vital? ¿El bienestar o el estar bien? Bienestar. El bienestar. Ya. Que se ve como el equilibrio entre ambas. Justamente, por El cierto. bienestar abarca biológico, psicológico y social. ¿Y el estar bien?
Es como el ánimo, como del día a día, como la persona en estado de ánimo en el minuto. Claro, pero ambas cosas, como dijo una compañera por ahí, precisamente tiene que estar en perfecto equilibrio, ¿cierto? Esa es la Sí. idea. Básicamente esa es la idea, tener un equilibrio. O sea, no saco nada, ¿cierto?, con tener el mejor plan de bienestar en mi trabajo, si es que mi mente está en otro lado, o me siento estresado, o no me llevo bien con los compañeros, ¿cierto? Puedo tener los súper convenios, pero si tengo, ¿cierto?, esta otra parte que no está tan bien, por supuesto, entonces no estamos equilibrados. Esto no está resultando como debiera resultar. Indudablemente que el estar bien tiene que ver con uno mismo, ¿cierto? Y el bienestar tiene que ver, ¿cierto?, con lo que este plan de bienestar laboral me permite o me da. ¿Ya? Bien, entonces, el bienestar en las lenguas latinas es una palabra compuesta por bien, ¿cierto? El tener algo, adverbio de intensidad cuyo origen es bono. Mira lo que dice ahí. Viene desde esa palabra, por lo tanto los bonos que uno podría recibir tienen que ver con esto de la lengua latina del bienestar. Y por el verbo estar, decir existir bien. Entonces, es el equilibrio, ¿cierto?, entre lo que yo podría ganar también, ¿cierto?, y el equilibrio mental, por así decirlo de alguna manera, de existir, de yo estar bien en el lugar de trabajo donde estoy. Según el diccionario histórico, Le Robert, que es un autor, ¿cierto?, este término aparece en el siglo XVI para designar la satisfacción de las necesidades físicas. Mira lo que dice ahí. Desde el siglo XVIII, él designa la situación material que permite satisfacer las necesidades de la existencia. Por supuesto, todo este tipo de necesidades o necesidades básicas o de existencia, te estamos hablando siempre, ¿cierto?, de lo que la empresa podría otorgarle a los trabajadores. Es decir, entonces, el equilibrio entre el estar bien dentro de la empresa y el existir y vivir bien con uno mismo, ¿ya? Eso es el equilibrio de esto. Yo les dije la otra vez que hay algunas fichas que se nos van a repetir, ¿cierto? Porque lo que vimos anteriormente era la introducción y eran como lo más importante. Esta vez vamos a repetir quizás algunas fichas y esas me las voy a pasar un poquito de largo. Y otras en las que vamos a ir ahondando otros tipos de cosas. Aquí tenemos la primera que dice bienestar social. Son medios indispensables, dice, de complemento y apoyo proporcionados y financiados por la empresa para estimular y mantener la fuerza de trabajo a un nivel satisfactorio de moral y de productividad. Recuerden que lo que hablamos, ¿cierto?, en la clase anterior era que las empresas buscaban, ¿cierto?, que los trabajadores producieran más y mejor, ¿cierto?, porque las empresas tenían un fin de lucro. ¿No es verdad? Habían otras cosas que también eran importantes, o era el objetivo, ¿cierto?, como detener la rotación, evitar las ausencias, el clima organizacional, ¿cierto? Y todas esas cosas que mencionamos, ¿cierto? Pero para la empresa, ¿cierto?, la productividad es como su leitmotiv o su punto de eje. Es decir, yo tengo bien a mis trabajadores, ¿cierto?, pero me tienen que producir bien también. Entonces, estos están establecidos por ley, ¿cierto? Y otras que son extras o marginales, ¿cierto? Por ejemplo, los establecidos por ley, los beneficios establecidos por ley, por ejemplo, tenemos la mutualidad, ¿cierto? Eso es un beneficio y además es un derecho, ¿cierto? Porque tiene que ver con la ley 16.744, que es un seguro laboral contra accidentes laborales o de trayecto. Esos son los establecidos por ley, y los extras, ¿cierto?, son los que efectivamente la empresa otorga y que no indica la ley, ¿sí? Como por ejemplo los convenios. El origen, ¿cierto?, de esto del bienestar social o del bienestar laboral, la historia reciente dice, los beneficios laborales surgen como una respuesta a las exigencias de factores de crecimiento,
¿Como cuáles? Por ejemplo, actitud modificada del empleo, ¿sí? Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la actitud que tienen los trabajadores con respecto a los trabajos, ya que tiene que, indudablemente, uno espera que la actitud del trabajador sea favorable o pro trabajo, ¿cierto? Exigencias de los sindicatos, mira lo que dice ahí, ¿cierto? Porque eso va cambiando. En la medida que el sindicato también va exigiendo, la empresa tiene que ceder muchas veces y también otras veces no, porque recuerden que están por ahí entre medio los colectivos, los convenios colectivos, que no siempre llegan a su finalidad, pero los sindicatos son los que están regularmente exigiendo más cosas. Los empresarios, ¿cierto?, que también tienen de pronto una vista distinta, ¿cierto?, en la cual entienden que los trabajadores no tan solo deben trabajar por una remuneración como una parte de la subsistencia, sino que también, ¿cierto?, buscan otras cosas, ¿sí? Las tendencias sociales, mira lo que dice ahí también, las tendencias sociales también son súper importantes con respecto, por ejemplo, a la tecnología, ¿cierto? Ahora todas las cosas se saben, por ejemplo. Entonces, estas tendencias permiten que los trabajadores también puedan tener mayor información. La legislación del trabajo, ¿cierto?, que por supuesto tenemos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Competencias entre las empresas, dice, atraerlos o mantenerlos. Por supuesto, porque dentro de este bienestar social, a mayor beneficios que tenga mi empresa, yo voy a poder atraer a los mejores trabajadores con mayores competencias. Controles salariales exigidos por el gobierno. Mira lo que dice ahí. ¿Cuál es un control que exige el gobierno? Por ejemplo, el sueldo base, ¿cierto? Porque ese es el piso. Todas las empresas tienen que pagar desde ahí. Cuando a ti te contratan, indudablemente por 45 horas, que en este minuto el valor son 325.500. Dice altos impuestos. Hacer deducciones de sus obligaciones tributarias. Mira lo que dice ahí. Entonces, con respecto a esto de los impuestos, ¿cierto? Cuando las empresas tienen ciertos beneficios, ellos pueden también rebajar impuestos, como por ejemplo en el tema de las capacitaciones. Cuando los trabajadores estudian algo mediante CENSE, por ejemplo, ¿cierto? El empleador después puede descontar de impuestos los pagos de estos cursos. A eso se refiere con el tema de altos impuestos también. Los tipos de beneficios sociales, ¿cierto? Por ejemplo, destinados a auxiliar al empleador, tenemos, por ejemplo, el ejercicio del cargo, fuera del cargo y fuera de las empresas. Vamos a ir mirando cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a sus exigencias, su naturaleza y sus objetivos, tenemos, por ejemplo, en cuanto a las exigencias, tenemos los beneficios legales, los beneficios espontáneos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ficha anterior que decía los establecidos por ley y los extras? Bueno, dentro de los legales tenemos, por ejemplo, las primas anuales, ¿cierto? Que podrían ser las gratificaciones, las vacaciones, la pensión. Dentro de los espontáneos, ¿cierto? Son las bonificaciones, los seguros de vida colectivos, los restaurantes, el transporte, el préstamo. Entonces aquí tenemos una diferenciación importante por un lado tenemos los beneficios legales, ¿cierto? Y los beneficios espontáneos. Y esto es de acuerdo a las exigencias que el mismo trabajador o que las empresas se autoimponen. En cuanto a su naturaleza, que es otra, acá, otro tipo, ¿cierto? Otro de acuerdo a su existencia, de acuerdo a su naturaleza, tenemos también los servicios monetarios y no monetarios. Vayan anotando, chicos, para que no se les vaya olvidando lo que vamos hablando. Tenemos entonces, de acuerdo a su exigencia, tenemos los legales y los espontáneos. Ahí tenemos dos. De acuerdo a su naturaleza, tenemos los monetarios y los no monetarios, ¿cierto? Los monetarios tienen que ver todo lo que tiene que ver con dinero, básicamente, ¿cierto?
Por ejemplo, las vacaciones, la pensión, la complementación de pensión, las bonificaciones, los planes de préstamo, los complementos salariales, las ausencias prolongadas por causa de enfermedad, es decir, las licencias médicas, los reembolsos, los subsidios médicos. Todo eso que está ahí se puede traducir a dinero. Ustedes pueden decir, ya, pero las vacaciones, ¿cómo es la cosa si no las puedo vender? No, no las puedes vender, pero cuando tú estás de vacaciones es como que estuvieras trabajando, por lo tanto el sueldo lo recibes igual, ¿ya? Por eso se habla que es monetario. Y los monetarios, los no monetarios, ¿cierto? Todo lo que es ajeno a lo monetario. Por ejemplo, servicio de restaurante, asistencia médica, convenios odontológicos, servicio social, mira, conserjería, el club, ¿cierto? Hay muchas empresas que todavía tienen eso, las antiguas sobre todo. El seguro de vida colectivo, el transporte, el horario móvil entre la casa y la salida del personal de las oficinas, ¿cierto? Cuando tienen esta flexibilidad de horario o cuando salen muy tarde y los van a dejar, ¿cierto? Porque ahí tú no recibes plata, pero recibes un servicio, ¿cierto? A eso se refiere, cuando es algo que tú recibes un servicio, ¿cierto? Y tú no desembolsas dinero por aquello, o no tiene que ver con tu remuneración. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia importante entre los beneficios en cuanto a su naturaleza, que tenemos los monetarios y los no monetarios. Esa ficha ya lo vimos, que es con respecto a los objetivos, ¿cierto? Que podemos tener los asistenciales, los recreativos y los culturales. Dentro de los asistenciales, ya los habíamos visto, o ya lo habíamos enunciado por lo menos, ¿cierto? Tenemos la asistencia médico-hospitalaria, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos algún convenio especial con alguna clínica, ¿cierto? Los convenios odontológicos, podríamos también decir los convenios ópticos, ¿cierto? La consejería jurídica, ¿cierto? Que es algún profesional en la cual nos oriente con respecto a algún tema legal jurídico. Los seguros de vida, los seguros complementarios de salud. Dentro de los recreativos, ¿cierto? Tenemos entonces deportivos, culturales, de esparcimiento, gremios o club, promociones o excursiones. Dijimos que dentro de estos recreativos también, ¿cierto? Que no tan solo son para los trabajadores y que también se pueden extender a la familia, tenemos un aliado ahora actualmente que son las cajas de compensación. Sobre todo en esto de, por ejemplo, de las vacaciones, de los lugares de esparcimiento, ¿cierto? Ellos por lo regular tienen, por ejemplo, cabañas en el litoral central, por ejemplo, tienen centros recreativos, etcétera. Por lo tanto, ellos son un muy buen aliado. También podríamos hablar de, por ejemplo, antiguamente nosotros estamos en la caja de compensación en mi pega y teníamos descuentos con Fantasilandia, por ejemplo. Ahora ya no, pero existía. Tenemos también los culturales, ¿cierto? Que tenemos la música, podría ser, ¿cierto? O conciertos, si es que no quieren ponerle la palabra música, ¿cierto? También podríamos ver el tema del ambiente en términos de cultura dentro de la empresa. Y tenemos otros complementarios, ¿cierto? Que tenemos el transporte, el restaurante, aparcaderos son los estacionamientos, pero está repetido. Las guarderías infantiles, que a pesar de que la ley debe tener guarderías, ¿cierto? Pero de igual forma podríamos tener una guardería a lo mejor para niños un poco más grandes, ¿cierto? No tan solo hasta los 2 años, que podría ser. Pero indudablemente que eso tiene que ver con cuánto nos cuesta. Recuerden que todo esto tiene valores, ¿cierto? Los beneficios, dice, constituyen un complemento a la remuneración económica y son ofrecidos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aparte de la calidad de vida, como vimos en un principio en la clase anterior dentro de los objetivos, también pueden ayudar al clima laboral. En los servicios ofrecidos por una empresa como, por ejemplo, cafetería y transporte,
son objetos de crítica y reclamo por los usuarios, eso tenemos que también considerarlo. No tan solo esto, muchas cosas de frente los usuarios o los trabajadores en este caso se quejan, por ejemplo, no sé, cuando les dan alimentación en el trabajo. Se quejan porque dan 2 veces a la semana arroz, ¿cierto? La comida está fría. O porque la comida está helada, o porque la ensalada es poca, o porque no dan postre, o porque dan puras manzanas, ¿cierto? Entonces siempre van a haber quejas, indudablemente no estamos ajenos a eso, y lo que nosotros tenemos que hacer por lo regular, ¿cierto? Son tratar de ir mejorando. Eso se puede hacer mediante encuestas, ¿cierto?, a los mismos usuarios, y vamos a ir controlando cuál es la calidad o las preferencias que se puedan y las cosas que también se puedan ir mejorando. Otras cosas que también tenemos algunos problemillas por ahí, por ejemplo, son los torneos deportivos y las fiestas sociales, ¿cierto? Porque podrían haber algunos conflictos ahí entre personajes que a lo mejor no se llevan bien, en los torneos deportivos, que un equipo le ganó al otro, pero le ganó porque nos hicieron un penal, y el penal no estaba legal, qué sé yo, ahí empiezan a ir a discusión. Entonces esto nos puede provocar problemas porque nos podrían afectar negativamente las relaciones entre los empleados y jefas, y también nos puede afectar en el clima laboral. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que cuando se realicen estas cosas sean muy bien planificadas, ¿sí? Por ejemplo, si los voy a poner en una fiesta o voy a hacer una fiesta, el alcohol, ¿cierto?, por lo regular es un conducente a las discusiones por algún motivo. Entonces, eso hay que evitarlo, indudable. Y eso lo digo por experiencia, no tenía muy buena experiencia, así que las últimas fiestas que hemos hecho, cero alcohol, porque si no, queda la escoba. Por ejemplo, si los vas a sentar en una mesa, ¿cierto?, dentro de la planificación, tratar de ponerlos, ¿cierto?, a lo mejor por área, a lo mejor por un poco más de afinidad, ¿cierto? A menos que el objetivo de la fiesta sea otro. Si el objetivo de la fiesta es poder que se interrelacionen distintas áreas, está bien, pero eso tiene que ser informado con antelación, ¿ya? No podemos llegar a la fiesta y saber que me van a sentar con el gerente de operaciones y yo con suerte lo saludo, ¿no es verdad? Entonces esas cosas también se informan. Todo eso uno lo debe prever. En la función del bienestar laboral se contemplan beneficios como, bueno, eso ya está un poquito repetido, pero ahí hay algunas cosas distintas, como por ejemplo las becas, ¿cierto?, que también podrían ser un beneficio. Y estas becas, por ejemplo, de estudio, ¿cierto?, podrían estar para el trabajador, así como también podrían ser para los hijos. Esto también puede ser con ayuda de la caja de compensación, porque efectivamente la caja otorga becas, incluso ayudas de matrícula y eso. Hay concursos también de niños con respecto a sus notas, ¿cierto? Entonces ahí también, vuelvo a insistir, la caja de compensación es un aliado para nosotros. Mira, aquí hay otro también, el último, que habla de la vejez y la muerte, ¿sí? Muchas empresas tienen, por ejemplo, esto que le llaman la cuota mortuoria, ¿cierto? Que es cuando un trabajador, ¿cierto?, fallece y le otorgan un monto en dinero. A veces es mediante el sindicato, ¿cierto?, que son ellos los que promueven este tipo de cuotas, pero también se pueden promover a través del beneficio social, ¿cierto? Porque si bien es cierto, eso va a significar dinero y probablemente un costo, ¿cierto? Pero tampoco se nos mueren trabajadores todos los días, ¿ya? Entonces, también podría ser un beneficio importante a considerar. A veces hay sindicatos que cubren todo, hasta lo que es, por decir, un nicho. Y lo sé por experiencia cuando falleció mi papi. Sí, el sindicato le cubría todo. Sí. Ahora, yo tengo una experiencia bien decidora con respecto a esto. No sé lo que estabas hablando, Waldo, no te escuché. No, no fui yo, fue Raulito. Ah, Raulito. ¿Algún comentario, Raulito, de esto o era otra cosa?
Se nos fue Raulito, lo perdimos. Yo tengo una experiencia con este tema de fallecimiento. En la empresa donde estoy llevo 13 años trabajando y en los 13 años ha fallecido solamente un trabajador. Incluso con el COVID, gracias a Dios, no se nos ha muerto ni uno. Este señor tenía enfermedades asociadas y inicialmente estaba con licencia, mucha licencia, y yo estaba regularmente en contacto con la señora, ¿cierto? Para saber de él, porque tenía muchas cuestiones, estuvo mucho tiempo hospitalizado, hasta que en una oportunidad dentro de este contacto que yo tenía con ella, me llama para decirme que había fallecido. Don Robinson, entonces, me acuerdo perfecto de él, era un señor mayor, pero muy agradable. Y falleció. Como les digo, yo siempre estuve en contacto con la señora, toda la cosa, no sé qué. Bueno, finalmente tenía que pagarle, ¿cierto? Porque hay que pagarlo, el tema de sus vacaciones, que era lo que tenía pendiente. Y que es lo que en el fondo tenemos derecho. O sea, cuando uno se muere, le pagan lo que haya que pagar, el sueldo, ¿cierto? O las vacaciones, porque se hace un finiquito mortuorio que se llama. Entonces, la llamo para decirle por qué esos dineros se pagan a quien respalde con boletas quien haya hecho el gasto funerario, ¿ya? Exacto. Entonces, yo llamo a la señora y le digo, mira, no me acuerdo cómo se llama la señora, Margarita creo que se llama. Señora Margarita, le digo yo, mire, esto hay que pagarle, le dije, por conceptos legales a Robinson, necesito que venga usted con las boletas, con todo lo que haya gastado para poder hacerle el pago de esto, qué sé yo. Ya me dice ella, ningún problema, listo. Ok. Pasaron como 2 semanas y la señora no iba. Hasta que un día aparece una señora, ¿cierto? Que a todo esto yo no la conocía. Yo hablaba con la señora de Robinson, pero yo no la conocía. Y aparece una señora y me dice, hola, me dice, ¿usted es la señora Rosita? Sí, yo soy la señora de Robinson. Entonces le digo yo, hola señora Margarita, qué gusto conocerla, pucha, qué lástima, mi sentido pésame, qué sé yo, toda la cosa. Y la señora me queda mirando muy seria y me dice, es que yo no soy la Margarita, me dice. Yo quedé así como para adentro, dije yo, no, le dije, yo me equivoqué de nombre. No, me dijo, la Margarita, me dijo, es la otra. Y yo, no me quería enterrar. Yo estuve hablando todo el tiempo con la persona que vivía con Robinson. Era su pareja de muchos años, llevaban como 30 años juntos, pero la otra mujer estaba separada de él, que la misma señora me lo dijo, yo llevo muchos años separada, me dijo, pero soy la mujer legal, por lo tanto yo tengo derecho a recibir y mis hijos pagaron las exequias y aquí están las boletas. Sería, pues. Tuve que pagarle todo a esa señora, que era legalmente la esposa, pero que nunca cuidó a Robinson y no estaba ni ahí con Robinson. O sea, apareció exclusivamente para recibir estos dineros. Lo cuento porque yo sé que él no tiene nada que ver con esta cuestión del bienestar, indudablemente, pero ¿en qué sentido tiene relación? En el sentido de que yo, ¿cierto?, siempre estuve al tanto de la enfermedad, siempre estuve por esto de que los trabajadores se sintieran apoyados, a lo menos, ¿cierto?, en que sus licencias estuvieran bien gestionadas, en avisarle a la señora, oye, está gestionada tu licencia, avísame si tienes algún problema para poder ayudarte. Eso tenía que ver, ¿cierto? Pero llegado el minuto, lamentablemente, aquí lo que manda es la ley. Waldo, dígame. O sea, tengo más bien una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando ya un trabajador a lo mejor no muere en sí, pero queda en estado vegetal? ¿Cómo se le cubre en ese aspecto a la familia del trabajador cuando es el único sostén familiar que hay por la casa? Legalmente, todo el sostén que él tiene es el tema de la licencia médica. Porque se supone que la licencia médica es la que te paga tu sueldo en el minuto que tú estás enfermo. Ya, pero Y de no hay alguna... más. Y no hay Ya más. no A está... menos que por sindicato y por convenio colectivo haya alguna situación especial. O que entre los compañeros se le haga una colecta, que es lo que habitualmente se hace También por puede planilla, se ser. descuenta por planilla, También ¿no? puede ser. Pero eso tiene que ver con la voluntad de los compañeros.
¿cierto? Claro. Insisto, Pero a en el menos que la marco- en el empresa lo marco tenga como legal. proceso. Vale. Profe. Guadalupe está levantando la mano. Estaba primero Anaín. Bueno, Ani Sí, entonces. gracias. Profe, que como usted estaba hablando del tema de cuando fallece alguien y cómo gestionan la empresa, los seguros complementarios también tienen el beneficio en temas de muerte. En caso que lo tenga la Incluso, empresa, claro. sí, incluso el beneficiario, yo en este caso puedo disponer del monto total a como yo quiera a mi familia. Si quiero se Claro. lo dejo un 100% a una persona o lo divido. Y eso lo Exacto. encontré súper bueno. O sea, menos los menores de edad. Pues de hecho, se puede hacer a los menores de edad, pero no es recomendado. Sí, es que eso es un seguro de vida. Por eso te digo, va a Claro. depender si la empresa lo tiene o no. Sí. ¿Cierto? Y pero- eso De hecho, es voy a hacer a menores dependiente. de edad. Yo lo tengo hecho por mis pequeñas. Ambas dos y mi esposo. Ok, Sí, mira. pues. Guadalupe, Ya, que yo o sea, igual le consultaba como eso porque a mí me pasó en el caso de mi padre que él por el sindicato se supone que tenían que cubrirle todo. A todo esto no se le cubrió todo porque nunca contestaron en el sindicato. Vinieron a contestar cuando ya mi papá estaba bajo tierra. Y lo otro que, claro, pues a mi mamá le tuvieron que pagar todo lo que le quedaba, por decir, un resto de vacaciones adentro del trabajo, por decirlo así, ya que ella fue la que cubrió todos los gastos funerarios. Entonces, por eso como que este tema, créame que si lo hubiera sabido un poco antes, el sindicato mire, con que tenía que cubrir todo, porque mi papá llevaba como 28 años en el sindicato, cubría todo y me pagaron con suerte 200.000 pesos que no me alcanzaba a cubrir nada. Entonces a veces igual los eso sindicatos es son medios pillos. precisamente pasa cuando no se informan a los trabajadores. Regularmente sucede eso. No, mi papá sabía eso, pero fue como del sindicato, porque yo ya cuando fui le expliqué todo y lo único que me dijeron, lo sentimos mucho, venga a tal fecha a buscar dinero. Cuando fui a buscar dinero, ¿cuánto fueron? 200.000 pesos, profesora. Y después hablé con el jefe de mi papá y me dijo no, porque ellos tendrían que haberte dado la plata que cubría todo. Bueno, pero lamentablemente ya era un poco tarde. Una pena. Paola, cuéntame, tú levantaste la mano. Sí, yo quedé con una duda. Lo que pasa es que ya, en este caso, como contaba usted su experiencia, que tuvo que entregarle los montos a la esposa legal, pero ¿qué pasa ahora con estas personas que ahora son convivientes y son reconocidas y llevan mucho tiempo, con este caso de pareja con la persona? ¿Qué pasa con ellos? Eso va a resultar siempre y cuando hayan hecho un, ¿cómo se llama la palabra? No es casamiento, es una Unión civil. unión civil. Una unión civil, exacto. Si la unión civil está, ahí es distinto. Ah, ya, ok. Sí. Que ahí me causaba la duda. Exacto. La Claudia también levantó la mano. Sí, profesora, quería hacer una consulta retomando un poquito el caso de Waldo, el que expuso Waldo, con un tema legal. Por ejemplo, ustedes hablaron de que la persona se queda en estado vegetal o imposibilitado de poder seguir cumpliendo sus funciones en la empresa. Lo que lo resguarda es la licencia médica. Pero ¿hasta cuánto tiempo puede pasar ese trabajador con licencia médica hasta ser jubilado? Porque si ya no va a volver a asistir... Sí, exactamente. ¿cuánto tiempo más o menos? Eso va a depender, ¿cierto?, de la junta médica que exista. Y eso lo ve directamente la FP cuando se le decreta como, ¿cómo se llama? Cuando ya está pensionado por invalidez, ¿ya? Pero eso lo decreta la FP directamente. Y una persona que está en situación, digamos, vegetal, por decirlo de alguna manera, es una situación bien en el limbo, porque hay personas que vuelven de esa situación y que vuelven a la conciencia, digamos. Entonces los médicos no se pueden aventurar en ese caso en especial. Es distinto, por ejemplo, si una persona hubiera tenido un accidente en una pierna, ¿cierto? Porque ahí te pueden decretar a lo mejor una pensión de invalidez al 50%, claro. al 30%. O por ejemplo que mientras estaba trabajando un accidente vascular muy secuelado y qué sé yo, y ahí sí podría ser
Eso lo deciden los médicos cuando... Exactamente, eso son los médicos, Es algo la inherente Contraloría al se llama, trabajador, a la empresa. se llama específicamente Contraloría Médica, ¿cierto? Pero cuando una persona está enferma, ¿cierto? La relación laboral, entre comillas, es la licencia médica, porque el empleador tiene, obviamente, la obligación de gestionarla. ¿Ya? Sí, señorita, Pero porque si a mí, pasa, disculpa, si pasa un año, por ejemplo, que esta persona sigue con licencia 1 año, 2 años, el empleador en algún minuto puede pedir, no sé, una contraloría médica, Nada, nada, tiene que no, esperar. tiene que esperar. El empleador no se puede meter en eso. No es de Ya. su competencia. no, Porque tiene, porque por otro lado, mientras el trabajador esté con licencia, ¿cierto? Él no paga. Lo único que sigue pagando en el fondo es la mutualidad, es el seguro de cesantía. Eso sí sigue pagando, pero lo tiene que pagar por ley. No es de su incluso, competencia decir no. incluso profesora puede ser hasta más de 2 años. ¿Qué cosa? En que la persona esté hospitalizada, el trabajador, y siga presentando licencias médicas. Yo lo viví ahora con mi papá, que tuvo una mediastinitis y estuvo alrededor de 8 meses en la UCI con ventilador mecánico, y una vez que se logra salir de la UCI, bueno, pasa a la UTI porque tuvo un paro cardiorrespiratorio, shock séptico, edema pulmonar. Entonces fue una situación bien estresante, y una vez que él logra salir de la unidad de cuidado intensivo, él empieza el proceso de ir, digamos, trasladándose de sala hacia la UTI, y después todo lo que fue el proceso de rehabilitación, porque él tuvo que aprender a caminar, a peinarse, a hablar, y él llevó prácticamente alrededor de 2 años y medio que lo cuidé yo acá en mi casa, y se rehabilitó, y ahora estoy gestionando el tema de la jubilación, porque él es funcionario público. Antes que le ocurriera el accidente, él tenía 46 años de servicio activo, y tampoco ahora lo podía jubilar tampoco se podía solicitar a la Junta Médica la pensión de invalidez, ya que ya cuando le ocurrió el accidente ya él no tenía 65 años, sino que ya estaba pasado en la edad, él ya tenía 68 años, entonces había como una serie de factores que en vez de ser favorables para él, era todo lo contrario. Mira. Sí, Oye, claro, era una situación bastante compleja. De hecho, yo tuve que presentar cartas a la Contraloría, porque para que él se acogiera a la ley 18.864, creo que es, del retiro para los funcionarios públicos. Públicos, sí, sí. Sí, en verdad hay tantos casos como personas en el mundo con respecto a esto, chiquilla. Ámbar levantó la mano. Hola, sí, yo quería contar una experiencia A que ver. viví desde afuera, sí, pero fue muy fuerte para mí. Yo llevo muchos años trabajando dentro de la misma empresa. Me tocó vivir un fallecimiento de una colega por accidente de trayecto. Ya. Y bueno, ella falleció al instante, era una chica muy joven, tenía 27 años y era casada, pero con un tipo de estos tipos. Lo que pasa es que yo soy de Lampa, acá hay mucha vulnerabilidad, mucha gente pobre, mucha drogadicción y todo eso. Y este era este hombre era de ese tipo de pareja. Entonces ella al momento de fallecer, bueno, Carosi era su empresa, no le pagaron, por ejemplo, todos los servicios funerarios, pero la empresa tomó la decisión de dar 2 millones de pesos por hijo. Y ella tenía 3 hijos. Ya. Y estaba embarazada, tenía 3 meses cuando falleció. Y aún así decidieron igual dar los 2 millones por el que venía en camino.
Y el dilema fue el momento de retirar la plata, que las hermanas de esta chica, que fueron las que se hicieron cargo de los hijos de ella, porque usted comprenderá que el hombre no, pues siguió su vida, estuvo en el velorio, lloró, todo lo que quiera, pero tenía otra pareja y todo. Ella tenía una mochila muy pesada en su espalda. Y lucharon, fueron a la empresa, hablaron, pero lamentablemente bajo la ley tenían que entregarle la plata a él, eran casados. Y los niños no vieron un peso Nada. de esa plata. Entonces es tan importante dejar eso en vida. Sí. Eso era lo que quería comentar porque yo lo vi y de verdad que fue muy fuerte y lamentablemente no se puede hacer nada. Nada. No, sí, claro. Lamentablemente, chiquillos, es así. La ley de pronto, a ojos de uno, ¿cierto? Es de pronto medio injusta en ciertas cosas, ¿cierto? Pero bueno, ahí había un contrato anterior, ¿cierto? Y ese contrato se llama matrimonio, po, ¿cierto? Entonces, por eso uno tiene que estar súper segura, ¿cierto? De que lo que está haciendo y con qué lo está haciendo. Y si, ya me estoy metiendo en otro ámbito, digamos, pero yo siento que cuando las cosas no resultan, ¿cierto? Y siento que cuando en los matrimonios hay algo que no está funcando, me parece que lo mejor es abrirse, ¿cierto? Pero no tan solo separarse físicamente, sino que además el tema contractual, ¿cierto? Uno lo debe terminar, porque si no ocurren todas estas cosas y ocurren otras tantas más, millones de cosas más. O sea, les puedo contar, por ejemplo, una prima se casó con sociedad conyugal, se separó, alcanzó a estar 2 años viviendo con el marido, durante muchos años estuvieron separados, y la tía y mamá de la prima, ¿cierto? Quedó viuda, quiso vender su casa y no la pudo vender. ¿Por qué? Porque quien tenía que poner la firma como heredero era el marido de mi prima. Y por supuesto, no quiso poner la firma si no le daban una cantidad de millones. La tía no pudo vender su casa. Así de simple. Entonces, sí, la ley de pronto nos amarra, ¿cierto? De pronto, claro, nos protege de nosotros mismos, pero por otro lado también, al no tener, ¿cierto?, esta información de qué es lo que hay que hacer, y uno también por negligencia no lo hace, por llevar la fiesta en paz muchas veces, ¿cierto? Suceden estas cosas. Así de simple. O sea, es lamentable, ¿eh? Pero es la realidad misma. Sigamos, chiquillos, porque no vamos a alcanzar a hacer tareas, se los digo al tiro. Ya. Vamos a seguir. Entonces, en definición e importancia del bienestar, así como ya resumiendo, ¿cierto? La función del bienestar laboral, ¿cierto? En conjunto de los servicios, la empresa, trabajadores y su familia, en forma gratuita o semigratuita, sirven para satisfacer sus necesidades básicas, ¿cierto? Eso es más o menos en definición e importancia. Los beneficios recibidos por parte del trabajador no constituyen salario, ¿cierto? El pagado en dinero como salarios es una remuneración, ¿sí? Ahí hay que tener esa diferenciación. Y es proporcional a la importancia del cargo ocupado. ¿Qué significa eso? Indudablemente que no todos ganan lo mismo, ¿sí? Los beneficios laborales es común a todos los empleados, independientemente del cargo que ocupen. Entonces aquí, los beneficios, ¿cierto?, son para todos, pero los remuneracionales van a tener una diferencia dependiendo del cargo que ocupen. Esa cuestión es básica. De pronto alguien podría decir, ¿por qué hay pocos que ganan mucho y muchos que ganan pocos, que ganan pocas lucas? Definitivamente es por la responsabilidad que puedan tener en los cargos. Tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Con la responsabilidad que ocupen. Por el tipo de trabajo también que tengan, más específico, menos específico, etc. Pero sí, eso es un tema importante con respecto a las remuneraciones, porque ahí se nos puede disparar y es ahí donde pueden haber diferencias mayores. Pero los beneficios sociales que otorga la empresa deben ser iguales.
Los beneficios laborales no implican pago monetario a los trabajadores, pero elevan los costos del funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Recuerden lo que hablábamos de los costos. Se cree que solo mejorando la calidad de la fuerza laboral a través de desarrollo integral mejora la productividad. Un requerimiento indispensable para el éxito de los beneficios laborales es que reciban la aceptación y apoyo de los beneficiarios. Cuando estos costos adicionales no son compensados por sus incrementos en la productividad, ¿qué hace la empresa? Tiene que trasladarlos al consumidor en forma de precios más altos. Mira lo que pasa ahí. Cuando la empresa no obtiene la productividad necesaria para ganar lo que quiere ganar. Entonces, ese costo se sube obviamente a los clientes, contribuyendo de esta manera a elevar la inflación que incide negativamente en la calidad de vida de toda la población. O sea, imagínense entonces la importancia que tiene de tener a unos trabajadores bien tenidos, ¿cierto? Con buenos beneficios, para que puedan producir mejor. De esa manera, entonces, el resto de la población no sufre la inflación. Hasta ese sentido puede tener, ¿cierto?, esta importancia de tener un buen plan de bienestar. Esa ficha ya la vimos y los variables de los costos también lo habíamos visto. Bien, chiquillos, creo que esta clase termina a las 10, si no me equivoco. Sí. Perfecto. No alcanzamos a hacer la tarea, ¿sí? Voy a dejar de compartir. No alcanzamos a hacer la tarea. Por lo tanto, esta tarea va a ser individual. Ya la van a hacer cada uno de ustedes. Tienen hasta viernes para poder entregarla, así que tienen miércoles, bueno, jueves y viernes para poder hacerla. Y la tarea es la misma tarea que habíamos hecho en legislación, que tiene que ver con, ahí está, ¿lo ven, cierto? Sí. Sí, se ve. Sí, profesora. 5 preguntas generales, ojo con eso, 5 respuestas. generales, y sus respuestas sobre los conceptos importantes que vimos en la clase. ¿Ya? Esa tarea es la que van a tener que hacer y en forma individual ustedes la van a dejar en su aula virtual, ¿cierto? Para poder cumplir con lo que nos solicitan, que es que cada clase tenga una tarea formativa. Bien. Hasta el viernes, profesora, dijo, ¿verdad? Hasta el viernes, sí. Hasta el viernes. Gracias. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Yo sé que están Yo medio tengo una cansados. Dígame, Ruth. Usted colocó que eran 5 preguntas generales. Sí, generales. Me refiero a las más importantes sin tanto detalle. A eso me refiero. Muchas gracias. Profesora, una pregunta. Así cortita. Claudia. No sé quién habla. Jennifer. No, Eva. Eva. Sí. ¿Cómo se llama porque no es cuota mortuoria, ¿verdad? Cuando lo que usted explicaba del dinero que se le paga a la persona por defunción. Por Finiquito ejemplo, en este mortuorio. caso, ¿El ¿cómo, finiquito perdón? mortuorio? Ah, finiquito mortuorio. Sí. Ah, ya, profesora, gracias, que no lo había escuchado bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una duda. ¿Están cansados? Profe, ¿me escucha? ¿Quién habla? Cris, Cris, dígame. estaba viendo efectivamente la tarea y acá la fecha de entrega sale para el domingo 11, entonces igual se entrega el viernes. Sí, perdón, el domingo es 11, tienes razón, estaba pensando que era viernes, tienes toda la razón. Es hasta el domingo, precisamente. Sí. Ya, profesora, muchas gracias. Sí, tienen hasta el domingo para hacer la tarea y dejarla en el aula. ¿Ya? Ya, gracias. Chicos, fue una intensa jornada desde las 6:30 de la tarde. Espero que algo les haya quedado, ¿cierto? Los insto a revisar las PPT, a revisar los materiales de audiovisuales que están ahí, ¿cierto? De autoinstructivos, que son videos, por lo tanto no les va a llevar tanto tiempo, de tal manera que vayan, ¿cierto?, interiorizándose más de lo que estamos conversando para que tengan mayor
Chicos, me voy a demorar un poquito quizás en subir las clases de hoy, ¿ya? Porque hoy día tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases que debo convertir, subir a YouTube y dejar en las clases. Así que me voy a demorar un poquito en subirlas, pero por lo menos de aquí al fin de semana van a estar todas en el aula. ¿Ya? Ya, profe. ¿Listo? Ya, profe. Buenas noches. Chao, hasta la buena. Chao, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Que descansen. Buenas noches. Cuídense mucho. Noche, profe. Chao, chao. profe.